días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este domingo, un domingo especial. Hoy Guayaquil cumple 475 años de su fundación. Y desde Quito, que estamos haciendo este programa hoy en vivo, les damos a todos no solo la más cordial bienvenida, sino las felicitaciones a los guayaquileños y quienes son también de corazón por acompañarnos durante este día y por sus fiestas. Nuestro invitado, el día de hoy domingo, el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. Arquitecto, buenos días, gracias por estar acá. Y antes de iniciar este conversatorio, su saludo para Guayaquil. Buenos días a usted y un afectuoso saludo de felicitación a esta maravillosa ciudad que es Guayaquil, una ciudad con la que yo tengo una deuda de gratitud eterna. Cualquier diferencia personal que con algún personero haya tenido, pues no ha afectado ni afectará jamás mi relación con Guayaquil. Guayaquil para mí es la ciudad que más aprecio se gana siempre, porque es una ciudad cosmopolita en donde hay miles, a lo mejor decenas de miles de cuencanos y cuencanas. Cuenca y Guayaquil han estado tan cerca toda la vida, así es que yo me siento de corazón muy cerca de Guayaquil y por eso lo digo con mucha sinceridad, una enorme felicitación en este día de Guayaquil. Un saludo fraterno entonces. Este día vamos a tratar algunos temas que han sido pues punto de discordia durante toda esta semana. Arquitecto Cordero, ¿qué está pasando al interior de la Asamblea con los sucesos que se registraron en estos días? Estamos en el borde que podría marcar la diferencia entre la oposición, que es siempre deseable en un país democrático, que las personas que piensen diferente lo expresen con libertad. Eso ayuda a la democracia. Eso es deseable. Una revolución como la que nosotros propiciamos se nutre justamente de la diversidad. Por tanto, la oposición es deseable, insisto. Pero oposición es una cosa y conspiración, que es lo que hemos visto esta semana, es otra cosa. Creo que estamos en ese borde, ¿no? Estamos al borde de pasar de la oposición a la conspiración y eso es peligroso porque el país votó por el cambio, no votó por la vieja forma de ser política. De que el nivel de tolerancia siempre es necesario, arquitecto Cordero. Vamos a registrar en este momento imágenes que se dieron este martes 20. Vamos con el video, por favor, las imágenes están al aire. Por favor, reciben al señor. Arquitecto Fernando Cordero, ahí estamos viendo incidentes que se registraron el martes 20 de julio. Vemos al asambleísta de Madera de Guerrero, Enrique Herrería, que incluso pues hasta lo increpó, usted mandó incluso a ver hasta la seguridad. ¿Qué sucedió? Sí, creo que mi exceso podría haber estado, porque no soy persona violenta, yo no he cultivado jamás la violencia. Tengo suficiente tolerancia y tengo disciplina para escuchar más que para, en este caso, reaccionar. Pedí la intervención de la escolta, ya oyéndolo ahora a los días de distancia, pues realmente lo que digo es retírenle al señor, tampoco le estoy haciendo ninguna ofensa. Fue una provocación premeditada. Fue una provocación en la que, sin querer a lo mejor, porque el ánimo también a veces se doblega, pues yo lo único que puedo haber cometido de exceso es de ese llamado a la escolta a que le retiren al señor, porque nada más era eso. Y yo sé que la policía cuando actúa profesionalmente, ni se diga la escolta legislativa, pues no iba a hacer una cosa a empellones ni a gritos, todo lo contrario de lo que estaba haciendo el señor Herrería. Pero él es libre de hacer lo que quiera y en este caso pues yo no reaccionaré en el futuro de ninguna manera como lo hice hace rato y les pedí públicas disculpas, porque no necesito yo de fuerza para, en este caso, hablarle con razones. A los pocos minutos de este incidente logró imponerse nuevamente la calma. ¿Sintió usted en algún momento que hubo acoso? Nos pudimos hablar, claro, es que no solamente fue el señor Herrera, después eran 20 personas que gritaban a coro, porque hay gente que a la primera lo que hace es como que le viene una especie de programación que tienen en algún chip por ahí, entonces viene la violencia y ahí es en donde le digo, usted no sabe si está hablando con la oposición, porque yo con la oposición puedo hablar. Y los ánimos se desbordaron al día siguiente, el miércoles 21. Veamos las imágenes.
Lo que estamos viendo fue incidentes que se registraron el miércoles 21. ¿Se quiso provocar acaso, presidente Cordero, alguna situación de fuerza cuando quisieron ingresar incluso a las bravas a su propia oficina? A ver, yo lo que había hecho es a las 10 de la mañana convocar una rueda de prensa. Me dijeron que había muchos medios de comunicación y que no debía ser en mi despacho la rueda de prensa, sino que debía ser en una sala que está acondicionada para ese objeto en la asamblea. Cuando estaba dirigiéndome hacia allá, o iba a hacerlo, me informaron que se tomaron a la fuerza personas que no estaban invitadas a esa rueda de prensa, porque querían explicaciones de mi parte, que por qué no había puesto en el orden del día el debate, o más que el debate, la votación, porque el debate ya lo hicimos en sesiones pasadas, de la ley de educación. Pues justamente eso es lo que iba a hacer en la cadena. Lo había hecho antes ya escuetamente un correo electrónico que les difundí, y me parecía que haciendo público y después obviamente compartiendo, tenía previsto una reunión de las bancadas. ¿Se justifican estas provocaciones? Iba a hablar con todas las bancadas, a explicarles una cosa que me parecía lo más razonable. Además sabía que muchos asambleístas habían estado hablando con las universidades, habían estado entre ellos mismos hablando de que si les llegó a la 1 de la mañana el texto, porque hagamos memoria, ¿por qué pasan los acontecimientos y qué es oposición y qué es conspiración? El día anterior, mientras estábamos en el pleno, en ese pleno del incidente que vimos hace un momento, el presidente de la comisión, el asambleísta Raúl Abad, le ofreció al pleno, no solamente a mí, de que a las 3 de la tarde nos entregaba el texto completo de la ley de educación superior. Yo esperé pacientemente hasta las 12:45 de la noche. Entonces, a las 3 de la tarde no pude reinstalar la sesión porque no había el texto. También tuve que, en este caso, decirle a los asambleístas que no había el texto, que quedaba diferido para las 11 de la mañana del día siguiente. A las 3 de la tarde no llegó, a las 4 peor, a las 5, 6, 7, a las 12 de la noche, que es normalmente ya cuando nos vamos, porque se cortan los días y hay como cerrar, y al día siguiente a las 7 de la mañana hay como volver a recibir documentos, pues no nos podíamos ir. ¿Faltó tiempo para leer y debatir entonces? Esa era mi teoría. Ya. Yo que he leído 7 o 8 veces la ley, pensaba en mi propia situación. Era la 1 de la mañana, algo tengo que dormir, pues 4 o 5 horas, iba a llegar a las 2 de la mañana seguramente a la casa, a las 6 de la mañana estoy despierto, en 4 horas tenía que dormir, difícilmente iba a poder leer, tenía agenda ocupada hasta cerca de las 10 de la mañana. ¿A qué horas leía la nueva versión de la ley? Yo que he leído 7 u 8 veces la ley. Personas que a lo mejor todavía no leen la primera vez la ley. Imposible. Y lo que íbamos es a votar por una ley que ha estado 11 meses casi en la Asamblea. Entonces, esperar un día más, esperar unas horas más, esperar era necesario. Y si es aplicable... Además, dije una cosa en una rueda de prensa que la terminé haciendo, que necesitábamos hacer las publicaciones en los medios de mayor circulación nacional. Y eso es bueno, porque en este momento la gente está leyendo la ley. Y enterándose, comunicándose. Ahora, la imagen que hemos registrado durante todos esos días es lamentable pensar que lo que ocurre es que ahí sí le hago notar lo siguiente. Sí, pero ahí más o menos este grupo que está pasando de la oposición a la conspiración son más o menos la mitad de la Asamblea. Lo cual puede ser peligroso para todas las leyes que todavía hay que debatir. No solamente peligroso, lo que ocurre es que la ciudadanía, todos los que nos están viendo en este momento, no diferencia pues cuál es la mitad y cuál es la otra mitad. Lo que llega a esas imágenes son tan pocos segundos y la gente no tiene para estar haciendo diferenciación. Lo que dice es, ¿y dónde es eso? ¿Dónde es el relajo? En la Asamblea. Y en la Asamblea estamos los que no hacemos relajo y los que hacen relajo. ¿Qué pasó, arquitecto, del acuerdo que se realizó el año pasado y se planificaba un debate con mejoras para toda una población? Para mí ese es el espacio de la Asamblea, un espacio inteligente, un espacio en donde hay como pensar a tiempo completo, todo el rato, en donde podemos discrepar, en donde podemos coincidir también y no sentirnos mal. Pero no confundir con la agresividad no, pues y la falta de respeto. Lo otro es, en definitiva, la ley de la selva, porque realmente ahí sí me acuerdo de Benjamín Carrión. No, Benjamín Carrión sabía decir, cuando
aludía pues a lo que es la política y se refería pues a cómo lo concebían en Grecia. Entonces él decía que la diferencia justamente de los seres humanos con los animales, con el resto de animales vivos que hay en el planeta, es de que los seres humanos somos políticos, ¿no? Y decía, mientras más políticos, menos animales. Yo hoy día pienso que al ver esas imágenes, los jóvenes, mis nietos, están pensando que no, pues que sus... Compararlo un poco con la ley de la selva. Palomitas, sus perros, sus gallinas, la vaquita, pues... Lamentablemente tienen actitudes aparentemente más comprensivas de estas cosas que son gordas, sueltas ahí. ¿Qué tan necesario es pensar o hablar ahora en una muerte cruzada? En los incidentes que se han registrado apuntan más a eso, ¿o no? Cuando yo estaba en la Asamblea Constituyente, creí que ese era un artículo que iba a ser letra muerta. Ahora estoy reflexionando de que es una situación extrema, es una situación extrema que estamos viendo que está en probabilidades de producirse. ¿Por qué? Porque si no se lee el voto popular, cuando nosotros ganamos las elecciones a la primera vuelta con el presidente Rafael Correa y conseguimos una mayoría histórica que no tiene antecedentes en los congresos de ninguna época. O sea, nunca, como antes, ha habido un partido, un movimiento como el Movimiento País, que tiene 57 de 124. No ha habido. Se supone que esos 57, sumados, más todos los que llegaron a la Asamblea democráticamente por las mismas razones que nosotros, es decir, gente que votó a favor de Correa, a favor del cambio, y que votó además por la nueva Constitución, eso era una mayoría que superaba los 85, llegaba casi a 90 personas. El resto, esos 28, 25, entre 25 y 28, eran realmente quienes habían hecho campaña en contra de la Constitución, quienes tienen todo el derecho democrático de estar en la Asamblea, pero era exactamente la otra cara de la política del Ecuador. No estoy diciendo que lo uno es bueno y lo otro es malo, simplemente hago una lectura fría de los resultados electorales. ¿Qué deberíamos entender y qué deberíamos seguir entendiendo? De que la mayoría somos producto de la voluntad de cambio del Ecuador, no de volver al viejo pasado de la partidocracia, pues. O sea, si hay gente que cree que en este momento hay que cosechar al río revuelto y está yendo a proponer, no vamos a dejar de denunciar. Cuando a nosotros nos dicen que estamos comprando votos, si es que esa fuera nuestra actitud, ya estarían aprobadas las leyes, Arquitecto, pues. de ahí que la propuesta de la oposición es que renuncie usted como presidente de la Asamblea. ¿Está de acuerdo o no? Vea, este momento han hecho lo imposible durante un año entero, desde abril del año pasado, ya es más de un año, para deteriorar la imagen del presidente Rafael Correa. Le han dado con todo. Lo único que han conseguido es que suba la popularidad del presidente Correa. Pero el sistema político del Ecuador es un sistema que tiene enorme relación entre lo que se puede hacer desde la presidencia con el Parlamento, sin que esto signifique pues ni subordinación, ni intromisión, ni nada. Un Ecuador sin disputas de la vieja forma de hacer las disputas de la partidocracia, el Ecuador que todos hemos querido y hemos soñado, tener relaciones de diálogo, tener posibilidades de debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es algo que hay que incentivar y no, en este caso, criticar. Pues aquí cualquier relación, cualquier cosa que se hace en la Asamblea, pues no se lee como que hace la Asamblea, sino que son órdenes que se reciben en la Asamblea y que hay entes obedientes y el jefe de los obedientes soy yo. Entonces esa es la lectura que quieren hacer. Cuando ellos saben, más que mis propios compañeros del movimiento, es que si alguna persona es abierta a escuchar, porque yo me reúno por mi país, por la Revolución Ciudadana en la que creo, por ustedes, son mis mandantes, hasta con el diablo, pues. Yo no tengo ningún temor en conversar porque yo sé cuáles son mis objetivos, yo no tengo rabo de paja como para estarme cuidando de que me vean con alguien o me dejen de ver con otra persona. Yo no tengo problemas en escuchar a los que piensan diferente.
y además soy suficientemente tolerante porque yo quiero que me escuchen a mí. Si yo no puedo oír a quien piensa diferente, pues no voy a tener nunca el derecho de que me oigan a mí. Entonces, ellos saben que hacerse ese tipo de planteamiento es otra forma de provocación, es otra parte de la conspiración. Porque independientemente de la persona, es una decisión no personal, pues yo no soy el presidente de la Asamblea porque quise ser o porque soy vanidoso. Seguramente porque no tengo nada de eso, puedo hablar como hablo. Yo nunca he querido ser ni vicepresidente cuando fui vicepresidente, pero presidente. Contestada entonces la pregunta por parte de la oposición. Pero no les vamos a dar gusto, ni sueñen. Hagamos una primera pausa. Esto es Pulso Político. Hacemos enseguida una pausa y regresamos. Estamos en vivo hoy, domingo 25 de julio, y nos acompaña nuestro invitado el día de hoy, el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque, somos Pulso Político. Este domingo 25 de julio nos acompaña el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. A continuación vamos a presentarles un reportaje sobre todo el análisis del proceso de aprobación, sus diálogos, debates, negociaciones en lo que va de todo este transcurso del año sobre la Ley de Educación. Un reportaje de Fabricio Vela, a continuación. Casi al cumplir un año de trámite, la de Educación Superior se ha convertido en una de las más polémicas leyes de la actual Asamblea. Esa ley es fundamental para el desarrollo. La clave es un Consejo de Educación Superior independiente de las universidades que son las controladas, que haga cumplir la ley. El 28 de agosto del 2009, la legislatura recibió el proyecto del sector oficial auspiciado por Semplares, con 234 artículos, 28 disposiciones transitorias y 6 finales, que entre otras cosas, creaba 3 organismos de regulación: el Consejo de Educación Superior, la Agencia de Evaluación y Acreditación y la Secretaría Técnica. En el primer caso, con un delegado del Ejecutivo que lo presidirá, e integrado por el secretario técnico del Sistema de Planificación, los ministros de Producción y Cultura y 5 miembros elegidos por concurso público. Proponía además la categorización de los docentes, obligaba a que los rectores tengan títulos de 4º nivel, desaparecía el denominado FOPEDEUPO y ampliaba la universidad privada el concepto de cogobierno universitario. Como la mayoría de países, al sistema le tiene que regular el Estado. Lo que se ha hecho es subordinar y someter la universidad al plan de desarrollo, cometiendo una gravísima inconstitucionalidad. El sistema universitario, abiertamente contrario a esa iniciativa, también presentó su propio proyecto de ley que contemplaba la autorregulación y eliminaba cualquier posibilidad de control estatal. Atentan contra la autonomía académica. Las instituciones que son reguladas no pueden formar parte del organismo regulador. Con esas posturas antagónicas, la Asamblea en noviembre tramitó en primer debate la ley. Hemos salvaguardado la autonomía universitaria. Y con un ingrediente: por esos días el Consejo de Evaluación, CONEA, hizo público un informe sobre la calidad de las universidades, ubicando a 26 de ellas en categoría E, la más baja del proceso. Depurar el sistema universitario ecuatoriano de este grupo de universidades. Hubo temores entre autoridades, docentes y estudiantes de esas universidades por un eventual cierre. Yo no sé cuál es el sentido, está calificado como D, como E, como A, como B. Algo que al final quedó descartado por ahora. Tras 8 meses de suspenso, la Asamblea dio paso al segundo debate. La ley quedó reducida a 211 artículos y 24 transitorias, planteando ahora que el futuro CONESUB se integre con 6 delegados de la Academia y 4 del Ejecutivo, más 1 de los estudiantes con voz. El Ejecutivo ya no presidirá el organismo, cuyo titular será elegido entre sus 10 miembros con voto. Simplemente se supedita a todo y sobre todo lo que apruebe el Consejo de Educación Superior. La figura del secretario técnico, la más controversial de la ley, se quedó solo para coordinar el sistema. Es de coordinación. No hay ni las palabras que era rectoría. Y se mantiene el FOPEDEUPO, fondo que financia las universidades. Los rectores reconocieron que hubo avances en el 80% de los temas, pero aún así no se declararon satisfechos. Esa integración del Consejo mejora notablemente, pero sigue teniendo una falla fundamental. Con protestas en los exteriores y desacuerdos en el interior, la Asamblea no ha logrado votar hasta el momento la ley. El oficialismo se justifica en la decisión de anexar más observaciones al informe final. No vamos a votar la ley antes de que el país se entere bien
porque no vamos a caer en la desinformación. La oposición habla de maniobras políticas porque país no tiene votos. Cuando no se tienen los votos no se puede votar, porque lo que se quiere es ganar y ganar. Y con ese panorama, el futuro de la ley universitaria es incierto, porque de momento no existe siquiera fecha tentativa para intentar otra vez su aprobación. Para Pulso Político, Fabricio Vela. Un reportaje bastante explicativo sobre todos los meses que ha tomado el debate de la Ley de Educación Superior. Arquitecto Fernando Cordero, ¿por qué no se ha podido aprobar esta ley con todos los meses que ha habido para poder debatir, dialogar, consensuar? Le hago una confesión pública a usted y a todos los ciudadanos. Cuando hace unos años me propusieron una candidatura para ser diputado, justamente cuando Rafael Correa ganó las elecciones, y eran justamente en acuerdos políticos con nosotros, los del Movimiento Nuevo País, yo fui al Congreso sabiendo que me iba temporalmente, iba a hacer una pasantía, que después he dicho en serio y en broma, fue una especie de pasantía en el infierno. Pero ahí empecé a tener que estudiar, presenté un plan legislativo para poder ser candidato del Movimiento Nuevo País, y empecé a tener contacto con las leyes, con la Constitución, con todo lo que es la historia escrita de la humanidad, porque las leyes están en todas partes del mundo. Se habla de formar las leyes. El proceso de formación de la ley es un proceso que, para que sea válido, debe ser sobre todo participativo. Si nosotros pensamos, desde aquel plan que lo presenté como Nuevo País hasta el plan legislativo hoy día del Movimiento País, tienen un denominador común estos dos planes. Nosotros creemos que las leyes se hacen para ustedes, para la gente, pero se hacen con ustedes y para ustedes. Por tanto, hay toda una relación entre el origen de la ley y el futuro de la ley. Es decir, ¿por qué hacemos una ley de educación superior? Porque queremos que las universidades públicas, de manera particular, pero no vamos a dejar de pensar también en esa cantidad de miles de ecuatorianos que estudian en la universidad privada. Queremos una universidad de calidad, que el Estado invierta todo lo que pueda en educación superior, es la mejor inversión en el futuro. Es necesario tomarse todo el tiempo adecuado. El tiempo ha sido el necesario, es decir, por primera vez en la historia política del Ecuador, la Asamblea planifica lo que hace, y tanto planifica que les incomoda a algunos que nunca han... ¿Y los nudos críticos siguen siendo acaso los mismos o han variado? Quizá este elemento del tiempo vale la pena de una vez liquidarlo, ¿no? Porque no es que se demora porque no hay votos, que eso es una ligereza decirlo, ¿no? La ley de educación se ha demorado porque la sociedad ecuatoriana se interesa, es una ley principal, importantísima para el presidente de la República, pero igual para usted, pues, que tiene hijos, o para mí que tengo ya nietos, mis hijos ya pasaron por la universidad. Yo sí quiero que mis nietos vayan, ojalá, a una universidad pública, porque no somos gente de dinero y no hay cómo pagar, pues, la calidad, porque además es un derecho de pocos. Si esta ley ha sido socializada, se han tomado en cuenta todos los sectores, todos los actores. Bueno, ahí vienen los incomprensibles, es decir, esta ley, que los que la van a poder leer, van a tener que convenir conmigo en que todos los elementos críticos que ya usted lo ha reseñado en forma más o menos general, pero suficiente tal vez, han sido eliminados. O sea, no es que no pasó nada. Había, a decir de las universidades, pues, una violación de la autonomía por la creación de un tercer órgano que la Constitución no prevé, que era la Secretaría. Hemos logrado de la mejor manera establecer que la Secretaría, que debe estar en la ley, porque así dice la Constitución en el artículo 351, debe estar ahí, pero es un órgano de coordinación, la coordinación entre el Ejecutivo, porque así dice la Constitución, y la autonomía universitaria, que está representada por dos organismos. El uno, que es el llamado Consejo de Educación Superior, que tiene 10 integrantes, con voz y voto, más uno con voz, que es un estudiante, que entre ellos eligen, entre los académicos, que no son rectores, no pueden ser juez y parte. Entonces son académicos con título de cuarto nivel, PhD, que se presentan a concurso. Y ahí, para los mismos efectos de la coordinación, a los 6 académicos que han entrado por concurso, les acompañarán 4 ministros de Estado para establecer esa articulación. Pero eligen entre los 10, incluidos los ministros, sin tener en este caso que hacer una terna para que elige el presidente.
un cambio importante, muy bien acogido por las universidades. El otro, había la crítica de que por qué a los académicos se les hace concursar para que vayan al Consejo de Evaluación, Acreditación y Garantía de la Calidad de la Educación. ¿Por qué los unos concursan y por qué los otros son nombrados a dedo por el presidente? La Asamblea ha sido sensible y se ha aceptado que todos entran por concurso de oposición y méritos, todos son PhD. Lo que sí está claro es que el presidente, que no es cualquier ecuatoriano, no estoy hablando del presidente Correa, que porque es de mi movimiento, porque es un compañero, yo podría tener la mejor opinión de él. No, de cualquier presidente, de cualquier época. El Ecuador necesita, para tener un presidente, que la mayoría de ecuatorianos votemos por esa persona, o voten por esa persona. De ahí que el presidente Entonces, Correa no es cualquier ciudadano. ha manifestado por varias ocasiones, arquitecto Cordero, pues que no se piensa negociar con la excelencia en la calidad de educación. Es imposible negociar. Y ahí tengo que hacer una precisión. Un universitario que no le conozco personalmente, pero vi el apellido Granda, que hablaba en nombre del CONESUB, decía que al subordinarse en la ley al plan de desarrollo se está cometiendo una inconstitucionalidad. A ver, no hacerlo sería inconstitucional. Lo que dice la Constitución, doctor Granda, revíselo por favor, y todos ustedes, todos tenemos una Constitución en la casa. Lo que dice la Constitución es exactamente lo contrario. Dice que en el artículo, si no estoy equivocado de memoria, el 259, vamos a ver si es el mismo 259, que el plan de desarrollo, en definitiva, es obligatorio para las entidades públicas y es indicativo para el sector privado. Las universidades públicas están obligadas a cumplir el plan de desarrollo. El plan de desarrollo no es el plan del presidente. El plan de desarrollo es el plan del Ecuador. Creo que uno de los grandes méritos en lo que va ya del gobierno de Rafael Correa es haberle resucitado a la planificación. Y alguna novedad que para los universitarios bien intencionados, que son la mayoría. Ahí fue una propuesta mía y con gusto tengo que decir está recogida. Por eso estoy yo absolutamente adherido a la ley. La planificación es una de las herramientas más poderosas que tiene un país para diseñar su futuro. Siempre, en cualquier parte del mundo. Nos quisieron engañar los neoliberales que aquí no había que planificar y desmantelaron la planificación. Ventajosamente está recuperada. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿quién lo aprueba? Hay un consejo de planificación que está integrado por el presidente de la República, por un delegado de los prefectos, que puede ser un prefecto, de hecho es un prefecto de entre los 23 que hay, por un delegado de los 221 alcaldes, cuando hayan gobernadores regionales, por un delegado de los gobernadores regionales, y ahora en esta ley le hemos incorporado al presidente, un académico con título de PhD, presidente del Consejo de Educación Superior. Es decir, también le estamos elevando a las universidades, que queremos que sean de enorme calidad, a integrantes del máximo organismo de planificación del país. Aclaradas todas estas prioridades que son básicas, elementales, ¿hay que negociar acaso algo con la oposición? Nada, pues, esto no es negociable. Además, si es que nos equivocamos, porque la democracia tiene esos defectos también, es decir, la ley puede ser aprobada si tiene más de 63 votos o mínimo 63, y puede ser negada. Pero ese no es un tema mío, pues. No es que yo pongo en el orden del día porque tengo algún interés particular. Yo tengo que poner en el orden del día cuando hay tiempo, pero sí soy responsable. Creo que es bueno que hayan leído desde el día jueves que suspendí y están leyendo pues más del jueves, desde el martes, si es que se llegaría a votar pasado mañana, que puede ser una fecha, martes, la votación, pues hemos tenido ya casi una semana para leer la ley, y si es que en ese, yo creo que deberían haber todos los votos que yo sabía que tiene la ley. Pero supongamos que alguno de estos casos de extrañas, que es lo que puede hacer la conspiración, hay muchos actores extraños pensando cuando hay conspiración, o sea, ya no son los asambleístas, nomás son unos actores extraños ahí, circunvolando alrededor de las leyes. Imaginemos, se equivoca la asamblea, pues es el fin del mundo, pues. Primero, el presidente de la República, como esta es una de las leyes que él también tuvo iniciativa, porque uno de los proyectos fue de él, con el Código de la Democracia en la mano, puede solicitar al Consejo Nacional Electoral
que someta la ley que no se aprobó, que someta a consulta popular. Tiene 15 días el Consejo Nacional Electoral para convocar a consulta popular. Por tanto, desde el día que, hipotéticamente, porque estamos hablando de un escenario que yo creo que es muy remoto, pero que si la conspiración avanza podría llegar a producirse, desde ese día, pues en 75 días estoy seguro que la ley, con una abrumadora mayoría, porque ya este rato, si uno ve las encuestas serias, esa ley tenía, extrañamente, porque generalmente los números que le favorecen al presidente están más presentes en la sierra, extrañamente en Guayaquil estaba cerca del 70% de adhesión y en Quito estaba bordeando el 60% de las dos ciudades que tenía referencia. Seguramente en las provincias la adhesión será equivalente. Por tanto, sin conocer la ley, cuando se somete a consulta, vamos a tener un mes y medio o 2 meses casi de difusión de la ley. Seguro que podemos rebasar cifras históricas ya, como el 82% cuando se aprobó la Constitución, porque es una buena ley para las universidades, es una buena ley para los estudiantes, es una ratificación de la gratuidad de la enseñanza, es una apuesta a la calidad, es una apuesta a lo público, a lo gratuito. No, lo gratuito no puede ser equivalente a ineficacia. Hoy día las escuelas públicas, estas llamadas escuelas del milenio que están produciéndose en la Revolución Ciudadana, son iguales o mejores que las escuelas necesaria para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, arquitecto. Esta es una ley fundamental. Y si es que hay personas que simplemente por darle un mensaje al gobierno de que están en contra, votan contra la ley, que sus hijos y sus nietos les reclamen. Aclarados todos estos puntos críticos, hacemos una pausa. Somos Pulso Político, hoy domingo 25 de julio. Volvemos enseguida, sigan en nuestra sintonía. Usted ha tenido varios días para estudiar la ley. El ponente es corta, por favor, retírele al señor. Y después de eso de Herrería te agradecería que a mí también, ya que estamos Imágenes que estamos viendo registradas durante esta semana, incidentes al interior de la Asamblea Nacional, cuando se pretendía llegar a un acuerdo por la Ley de Educación Superior. Martes y miércoles específicamente durante estos días. Somos Pulso Político, estamos con el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. Arquitecto Fernando Cordero, 9 meses, 19 leyes que se han podido aprobar, lo cual en tiempo suma del año anterior para acá, que casi ha sido una ley por mes. Entre esas, muchas que van a ayudar, ley del deporte, permiso paterno, ley que prohíbe los feriados bancarios, que era fundamental que sea aprobada en el país, ley de participación ciudadana para que todos los actores opinen, demanden, consulten. Sin embargo, 9 meses se han tomado leyes que son de más consenso, de más jerarquía, de más poder, y por ser esa la coyuntura, vemos pues que hay atrasos en algunas leyes. Ley de aguas, ley de comunicación, ley de hidrocarburos, régimen tributario y educación superior, hasta el día de hoy. Bueno, la Constitución nos mandó una tarea que era justamente aprobar unas leyes con el carácter de prioritarias. Esas leyes todas están hechas. Ahí hay una enorme diferencia con el pasado. Cuando nosotros nos referimos al pasado con algún grado de desafecto, para decir poco, es razonado, pues perdimos todos la confianza en lo que era capaz de hacer esa entidad que le desprestigiaron el mal ejercicio de la política, que era el Congreso. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que le llamaron así, los de la partidocracia, fue una Asamblea Constitucional que hizo unos cambios en la Constitución. De todas maneras, la Constitución del 98 tenía algunos méritos, que están todos los méritos, todos los elementos positivos de la del 98 están en la del 2008. Todo lo de derechos, por ejemplo. Esa Constitución les mandó a hacer como 25 leyes a los congresistas. No hicieron una, ni una sola. Hay una que no les mandó a hacer, que es justamente en una transitoria de la Constitución, crearon las condiciones para que el Banco Central se convierta en un prestamista de los bancos privados en quiebra.
Y con esa transitoria de la Constitución se llevaron 8.700 millones de dólares y le causaron la mayor crisis social, política, económica al Ecuador. Esa es la partidocracia. De eso fueron responsables ellos. Nosotros hemos hecho, desde que se aprobó la Constitución, en el régimen de transición y ahora, más de 80 leyes en menos de 2 años. Eso nos llevó a que nos critiquen, entonces decían que somos una flecha, que somos unos Superman, que le vamos a destronar a mi coterráneo Jefferson Pérez, que hacemos las cosas más rápidas. Pues hasta que de pronto el día 21 de octubre del año pasado, que no habíamos podido aprobar todas las leyes, y que le dijimos con la mayor humildad al pueblo ecuatoriano, nos van a tener que disculpar porque no sé quién es mayor el error, de los asambleístas constituyentes, que algunos somos los mismos, que creímos que un año había como hacer 19 leyes, o 18 leyes prioritarias, o de los asambleístas que no pudimos hacer a esa velocidad. De todas maneras, ambas merecían una disculpa. Pero en mi tierra, que es una tierra de constructores, de creadores, el Azuay, Cuenca, los albañiles tienen una frase maravillosa cuando los arquitectos o los dueños de casa se quejan de que las paredes, cuando se hacían, sobre todo en tierra, a la tierra no hay como darle pues exactamente la plomada, porque las manos con las que se hace la tierra pues no son ortogonales, son redondas más bien. Entonces a veces parece la pared un poquito desplomada y los albañiles dicen con mucha gracia, media vara no es desplome. Y realmente las paredes hechas de adobe, cuando no habían ni arquitectos, nunca se caen. Que nosotros nos hayamos demorado unos meses más o unos meses menos. Lo importante es que se han hecho las leyes, y que las leyes que se han hecho y se han aprobado hasta ahora son leyes buenas para la gente. Todavía no somos suficientemente buenos para difundir las leyes. Estamos creando las condiciones. Y de ahí pensar que qué va a suceder con todas estas leyes a las que ya mencionamos, que primero que no queden en el limbo, porque por ejemplo, la ley de hidrocarburos en esta semana, el Frente de Defensa de Recursos Naturales se opone a una aprobación. ¿Por qué? Bueno, ahí sí hay que preguntarles de parte de quién, porque una ley que lo que busca es recuperar todavía con más fuerza la soberanía, porque en este caso si el recurso natural es nuestro, eso dice la Constitución. El plazo es hasta hoy domingo, las 24 horas, 12 de la noche. ¿Qué puede suceder hoy? Bueno, en definitiva, esta ley tiene ya una decisión que está vigente por el Ministerio de la Ley, y ahí la culpa es de quienes le impidieron la discusión. En definitiva, esa es una situación creada justamente por la oposición. De eso yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no tengo nada que ver en eso, porque a mí nunca me llegó el informe en las horas que yo podía hacer una convocatoria responsable, porque si me llega a las 12 de la noche del día viernes, yo estoy obligado a convocar, pero ya es ineficaz la convocatoria. La Asociación de Empleados de Petroecuador dicen que esta ley es inconstitucional porque va a perjudicar al país en sus impuestos, es decir, bajarán del 44% al 25%. ¿Es real esto o no? Bueno, yo creo que las inconstitucionalidades hay que demandarlas, y ahí tenemos que esperar el fallo de una Corte Constitucional, que es la que puede declarar inconstitucional una ley. Lo que importa es, el espíritu de la ley es pagarles a los extranjeros, que en este caso vienen a hacer servicios sobre algo que es nuestro, en este caso petróleo, mañana puede ser oro, o cualquier forma extractiva que se haga del subsuelo, de los recursos que no son renovables, porque el petróleo es nuestro, pero se acaba. Eso que es nuestro, no puede ser, en este caso, que seamos partícipes de algo que se supone es de las empresas y que nos dan una partecita. Es que no estamos aquí hablando de porcentajes. El 100% es nuestro, el petróleo es nuestro. Lo que pasa es que no somos un país rico, no tenemos una alcancía para sacar la plata de la alcancía y pagarle a la empresa que le contratamos. Entonces, le pagamos en especie, le podemos decir, vea, del mismo petróleo le vamos a pagar a usted los servicios. Pero los servicios se pagan con una tarifa que se pacta. Entonces, le pago por hacerme el servicio. Como usted le paga, para no tener que comprarse un auto, pues le paga al taxista. Pero mucho más, el ejemplo podría ser
cuando usted es dueño de una casa, usted es dueño pues, de la casa. El que es inquilino de la casa es limitadamente dueño temporalmente, pero de alguna manera tiene un control sobre la casa. Pero el que le viene a reparar la casa, el que le viene a pintar la casa, no puede aparecer como dueño. ¿Qué lectura le da, arquitecto Cordero, a que la FETRAPEC sostiene que el reconocimiento ahora para nuevos plazos en las contrataciones petroleras son ilegales, según ellos? Yo creo que ilegales cuando está en contra de la ley. Me parece que si estamos remando en la misma dirección, porque yo siempre creo que los trabajadores ecuatorianos son gente de buena fe, me parece que si la ley tendría defectos debería ser absolutamente precisa y debería haber sido el debate preciso. Yo no escuché nada de esas expresiones así, de esa característica, porque de nuevo hay que no solamente criticar, sino que hay que proponer. Lo que escuché es una cantidad de fantasmas que aparecían ahí, de que ahora se van a entregar a dedo las concesiones a las empresas amigas, los prejuicios de los venezolanos, los prejuicios de los países asiáticos que tienen gobiernos de izquierda, gobiernos que son comunistas, como el de la China, ese tipo de prejuicios que a la final me parece que no. Esta ley lo que busca es cambiar los contratos de participación, porque nosotros somos dueños, no podemos ser partícipes, somos dueños del petróleo, ¿hasta cuándo nos convencemos? Según un sondeo de opinión, arquitecto Cordero, el 32% de aceptación tiene la población para la Asamblea, lo cual es bastante bueno porque nunca se habían registrado esas cifras, y un 42% para usted, por encima de lo que dice la Asamblea. Sin embargo, lo registrado ahora último, ¿en qué posición pone a la Asamblea y lo pone a usted? Vea, esas cifras son justamente medidas recientemente. Tuve la suerte de compartir la semana pasada en los Estados Unidos con varios senadores, tanto demócratas cuanto republicanos, varias reuniones. Y estaban conmigo Fernando Bustamante, que es del mismo movimiento, pero estaban Vicente Tayano, que es del PRIAN, y Saruca Rodríguez, que es del PRE. Estábamos los 4 asambleístas. Y alguien tocó este tema. Alguien tocó el tema de la popularidad del Congreso de los Estados Unidos. Y cuando alguien les dio esos datos, nos dijeron, les tenemos una sana envidia. Los gringos nos tienen una sana envidia de esos niveles. ¿Por qué tiene 30 y no tiene más? Porque la mitad de la Asamblea está casada con el descrédito de la Asamblea. Eso ya no es oposición, es conspiración para desacreditarle a la Asamblea, que en el fondo es desestabilizarle al país. Por eso la Asamblea no tiene más cifras, o mejores cifras sería correcto decirlo, de las que ya son buenas. Efectivamente son buenas comparadas con el 2% del Congreso. Pero además a la Asamblea le hace falta todavía cumplir tareas. Una niña tiene menos de un año. Déjenle crecer, déjenle realmente desarrollarse, y ahí veremos la población, el grado de confianza que tiene una nueva entidad y una nueva institucionalidad. Obviamente, si es que la conspiración triunfa, pues habrá que tener la paciencia suficiente para empezar borrón y cuenta nueva. Entonces se retardará una eventual muerte cruzada, lo que hace es temporalmente volver a desinstitucionalizar, porque solamente se ve estas cosas que se quieren difundir. Los que quieren difundir estos datos deberían ver qué era antes y qué es ahora la Asamblea en términos, por ejemplo, de la comunicación. Nosotros hoy día, con un gasto que a algunos les escandalizó, que ahora es totalmente transparente, si la Asamblea nos paga a cada uno de nosotros $100 y tenemos un teléfono celular, porque no es solamente un teléfono, es una verdadera oficina portátil. Entonces, estamos comunicados en línea, todos. Podemos comunicarnos los 124 en línea, gratis, a través de un sistema de mensajes. Podemos hacer con la Secretaría la comunicación de las leyes en línea. Esto, que es tecnología, cuesta $100 por mes. Eso es el escándalo que han hecho de las prebendas de los legisladores. Lo que pasa es que ahora nosotros le hemos dado la vuelta al tema. Nosotros somos funcionarios públicos, ganamos sueldos, nuestros sueldos se publican en la página web. Cuando tenemos que viajar, pues los viáticos que nos paguen se publican en la página web. No escondemos nada, no ocultamos nada.
Cuando tenemos que trabajar fines de semana, no cobramos horas extras, no hacemos sesiones ordinarias ni extraordinarias para diferenciarles las unas de las otras en pago. Somos funcionarios públicos como cualquiera de los... De ahí que es necesario que en espacios como estos... Eso se puede desinstitucionalizar con una muerte cruzada, pero ya pues es el costo de la democracia. Si nos toca disputarles de nuevo el derecho a construir una nueva institucionalidad desde cero, en la calle o en las urnas, pues ese es el escenario de la democracia. Ojalá no lleguemos a eso porque es una situación extrema y ojalá la sensatez les vuelva a todos y cada uno de los asambleístas, a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras. De ahí que es necesario en espacios como estos... Yo les llamo a todos compañeros y compañeras, no solamente a los todo lo que se registra. Sí. Hacemos en una última pausa, regresamos ya con el cuarto bloque, somos Pulso Político. Hoy domingo 25 de julio nos acompaña el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea. Ya volvemos. Somos Pulso Político, gracias por acompañarnos en estas fechas, 475 años de fundación de Guayaquil. Un abrazo fraterno a la ciudad que nos une en esta fecha, en estos días. Un abrazo fraterno para todos ellos. Seguimos dialogando en nuestro último bloque ya con el arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, el fantasma del limbo de la Asamblea. ¿Cómo alejar ese fantasma? ¿Cómo motivar a la gente no solamente a que se aprueben leyes, a que se debata con altura? ¿Qué es lo que hace falta? Con respeto. Ni la Iglesia cree ya en el limbo, por tanto el limbo no existe. Esa es más bien una especie de metáfora que se han inventado para hablar de que habría un estado de indefinición o de indecisión, ni lo uno ni lo otro. Las leyes se pueden aprobar y las leyes son buenas para ustedes, para la gente, deberían aprobarse. Si no se aprueban, ustedes saben cómo nos reclaman. Yo no les voy a traicionar jamás. Yo voto siempre como la gente que me eligió cree que debo votar. Y tengo la mejor de las relaciones permanentes con mis electores, porque yo me debo a ustedes. No puedo ser, en este caso, mandatario y sentirme mandante. Ustedes son los que me pusieron en esta tarea. Yo les he agradecido por esa confianza y ahora tengo que devolverles en mis actos y en mis actuaciones. Y hablo como asambleísta. Como presidente lo que me toca es ordenar, como a cualquier presidente. Yo presido la asamblea, no soy jefe. Entre iguales, uno de nosotros o una de nosotras, pues preside. Y ser presidente o presidenta es eso, nada más. Pero no es una jerarquía, no somos más ni ganamos más y ese tipo de cosas. En la peor de las instancias, ¿se tomará la decisión de archivar las leyes? No, es que esa no es una decisión. Esa es una consecuencia. No es que uno decide archivar la ley, es una consecuencia. Si no tiene votos en la ley, se archiva. No es que quede en el limbo. Una ley que no tiene votos, se archiva. No hay que decir que se archiva exactamente para saber que se archivó. Determinar los plazos, arquitecto, entonces, una es ley básico. que no se ha creado, una ley que no se ha formado como ley, pasa al archivo de la biblioteca de la Asamblea, porque fue una iniciativa. Por eso viene el nombre de archivo de la ley. ¿Presionar los tiempos será necesario acaso ahora? Les dije hace un momento, el presidente de la República en muchas de estas leyes tiene iniciativa, de estas que no han sido todavía aprobadas. Si es que, llegado el momento de la votación, esas leyes no se aprueban, pues el pueblo, ustedes, nuestros mandantes, si nosotros no hemos podido, unos porque no nos dejan, porque la conspiración en este caso pues ha sido capaz de aglutinarse extrañamente, impide que algunas leyes se debatan, peor se voten. De ahí la influencia de todos los actores sociales. ¿Qué tanta importancia tienen en momentos críticos como estos? Les hago notar a ustedes, no se van a quedar muertas las leyes, peor guardadas en alguna parte. Las leyes que no han sido de iniciativa del presidente se vuelven a hacer y se vuelven a someter al debate. Algún rato habrá una racionalidad como para saber, y hay que volver a hacer con ustedes, con la gente, ustedes tendrán que reaccionar y presionar. La ley tampoco es una cosa que su se hace de la noche a la mensaje de mañana. Responsabilidad, su llamado de atención a todos, nos concierne a todos los ecuatorianos y los que no son y viven en este país también. Es que ¿Cuál es su mensaje? La ley no es para el presidente de la República,
no es para ninguno de nosotros en particular, no es para el movimiento mío o suyo o del que nos está viendo ahí, no. La ley es para el Ecuador, la ley es para nuestro país. La ley ¿Cómo es para... debemos contribuir todos entonces, arquitecto? Debatiendo, mostrando nuestras ideas, no impidiendo que se muestren. Vea lo que hacen en la ley de comunicación. Primero le pusieron el adjetivo de ley mordaza, ahora ya se han inventado otro, ahora se llama la ley silencio. No sean irresponsables, no propicien el silencio, generen el debate, muéstrenos a los diferentes, pero muéstrenos, no nos hagan que nos ocultemos en el silencio. Yo sí quiero saber qué piensan los que no piensan como yo. Yo les respeto, yo les oigo. Ellos deberían hacer lo mismo con nosotros, no adjetivar, porque el silencio que quieren provocar, ese sí puede ser cómplice, para no oír lo que no quieren oír, para que no hablemos de la feria de frecuencias, para que no hablemos de las cosas ilegítimas, para que no les hagamos ver lo que era el pasado de la partidocracia. Algunos entraban de diputados y salían de radiodifusores, otros entraban al Conartel de empleados y salían de dueños de frecuencias, otros inventaban una repetidora y entre gallos y medianoche le transformaban en una emisora. Eso es ilegítimo, eso hicieron en nombre de la comunicación. Hoy día sí tenemos una ley mordaza, hecha en la dictadura y maquillada en la época de la derecha de este país. Esa es la ley de radiodifusión y televisión que está vigente. La ley de comunicación es una ley en construcción, en proceso. Todavía ni debatimos. No se ha roto el acuerdo político, nosotros no lo vamos a romper. La mejor garantía de que no lo vamos a romper es que país fue mayoría en la constituyente y nosotros destruimos la Constitución del Ecuador, que es respetuosa de todos los convenios internacionales, pero además es respetuosa de los derechos humanos como pocas constituciones en el mundo. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra carta de presentación. No vamos a romper el acuerdo ético, peor, políticamente vamos a estar en contra. Lo que sí les llamamos a ustedes que firmaron con nosotros es qué miedo tienen de debatir, porque se inventan una figura inexistente de que alguien cometió una ilegalidad. No es cierto. Debatamos. Queda el reto. Refrescar la memoria es saludable para todos, arquitecto. ¿Habrá presidente de la Asamblea para largo entonces? Yo no estoy en un cargo, yo creo que es una carga ser presidente. Yo fui elegido por el pueblo, asambleísta, esa es mi condición, la hice con el mayor gusto, pero lo que yo asumo con ganas. Yo trabajo 20 horas al día como presidente de la Asamblea y seguiré haciéndolo hasta el día que yo tenga la confianza de quienes me eligieron y de ustedes, que son mis mandantes. Finalizamos este espacio no sin antes. Las últimas palabras por las fiestas de Guayaquil. Las suyas. Las primeras y las últimas. Empecé saludando a Guayaquil, vuelvo a reiterar el saludo sincero, además también de un llamado a la integración nacional. Yo creo que nuestras diferencias, si es que las tenemos con los guayaquileños, eso le hace mejor al país. La diversidad, si es que aquí hay una forma de hacer diferente de la que tenemos en Cuenca, en Quito, en Ambato, en Latacunga o en cualquier parte, ese es el país maravilloso. Entonces, sigan celebrando maravillosamente, con todo el entusiasmo, con toda la felicidad, en esta ciudad. Qué pena que no les pude acompañar como yo habría querido, por justamente todos estos temas en los que debo seguir trabajando en la Asamblea. Aclaradas todas estas dudas, gracias por este diálogo, arquitecto, que esté muy bien. Finalizamos Espacio Político. Ustedes sacan sus conclusiones, esperamos haber sido del agrado de ustedes hoy en las fiestas de Guayaquil. Que tengan muy buen día, un abrazo para todos.